Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio, a este pedacito en el cual vamos a hacer, como ya vinimos haciendo anteriormente, pero ahora quizás con una nueva mirada, con una nueva propuesta, un análisis de cada una de las sesiones del Honorable Consejo Deliberante. Como ustedes saben, ya se desarrolló la primera sesión, fue justamente el pasado miércoles, en la cual, si bien el orden del día era bastante breve, pero bueno, pasaron unas cuantas cosas que de pronto les quiero contar, quiero compartir con ustedes. Teníamos 4 expedientes. El 3744 fue la ratificación de un decreto de desgravación de 100% de derecho de uso y ocupación de los bienes municipales GIRSU. Esto se refiere a la planta de reciclado que, como ustedes saben, sufrió la eliminación, el deterioro casi completo en su momento cuando los incendios que hubo este verano. Así que un poco como que toda esa tarea que estaba organizada con respecto a la recolección y el llevar elementos reciclables o no reciclables como plásticos, latas, vidrio, ahora está un poco estable hasta que todo esto se recupere y se ponga en marcha nuevamente. Este proyecto fue aprobado por unanimidad. El 3745 fue una ratificación del decreto de creación del régimen especial obligación tributaria de derechos de construcción. Se refiere, que también fue aprobado por unanimidad, a un descuento de un 60% para todas aquellas personas que tengan construcciones no declaradas y que en forma espontánea y voluntaria se acerquen al municipio a hacer la declaración de esas obras. Este 60% de descuento se va a aplicar en el caso de que las obras que se estén declarando reúnan y cumplan todos los requisitos de lo que corresponde a una obra. En el caso de que esto no pasara, ese descuento va a ser del 25%. Pero lo importante es que el municipio lo que pretende es que se declaren las obras que, como sabemos, uno las ve permanentemente, qué sé yo, cuando uno hace una casita atrás o un depósito o alguna mejora. Bueno, declarar ese tipo de obras. 60% para aquellas que estén cumpliendo con todo de descuento y 25% para las que no reúnan las condiciones, pero bueno, se tienen que regularizar, por supuesto. El expediente 3746 fue un expediente que presentaron los concejales de La Libertad Avanza y se refiere a las garitas. Vamos a compartir lo que dijo la concejala Silvia Manso, que fue la que presentó el proyecto, y lo que le respondió el concejal presidente del bloque justicialista, Cristian Ezuardía. No mucho más que agregar a lo que usted ha dicho, señor presidente. Es un poco hacer memoria porque se inició un nuevo ciclo lectivo. Sabemos que el año aparentemente viene complicado con lluvias y con tormentas, entonces colaborar y recordarle al Ejecutivo que es importante que estas garitas se realicen y se realicen de la mejor manera para que sirvan de protección a los vecinos que tienen que esperar el transporte público. Este era un tema que nos tiene ocupados y preocupados porque la verdad que no hemos parado. En época de receso hemos estado trabajando en forma conjunta con las empresas locales. Y bueno, en primer lugar decir que este era un proyecto con respecto a las ¿cómo es que se llama? A las garitas que estábamos trabajándolo en forma conjunta con la Escuela Técnica. En representación de dicha escuela estuvimos en charla con la señora Rusana Illuminati, en la cual se le fue entregando la mayoría de los materiales y ellos nos habían pedido que por favor los tuviéramos paciencia hasta a partir del 17 de marzo, que ya va a empezar a trabajar otra vez en la fabricación y en la colocación de las garitas. En primer lugar, se va a emplazar la garita cita en la calle San Martín, en la plaza Papa Francisco. La garita ya está construida, lo único que falta es emplazarla, que bueno, a la brevedad va a estar colocada. También debemos decir y aclarar que hemos estado en esta época de receso trabajando con las 2 empresas locales, tanto con el Sauceño como Xbus, en los recorridos de dichas empresas de transporte local. También tenemos que aclarar que son transportes urbanos, que no son transporte escolar. Ya teníamos armado un primer recorrido
que a colación de un pedido del subsecretario Luis Sochi del barrio Las Dunas, que dicho recorrido no llegaba a aquel barrio, en la cual tenemos entre 15 y 20 alumnos que vienen a las escuelas a la parte del centro y demás. Así que en un recorrido que hicimos con el bloque y con uno de los titulares de dicho transporte, se amplía dicho recorrido, en la cual se agregan 2 paradas nuevas, una va a estar en la calle Las Ballenas y otra en Río Juramento entre Córdoba y Las Ballenas, para darle la posibilidad de que todos aquellos, no solamente alumnos, sino todas aquellas personas que utilicen el servicio urbano de transporte lo tengan también. También a colación de esto estuvimos recorriendo el tema de la garita que ya había sido construida por la Escuela Técnica, en las cuales Rosana ya nos comunica que habían llegado, que ya tienen en su poder las baterías para reacondicionarlas y ponerlas en las condiciones que sean necesarios para una buena utilidad. Y bueno, no agregar mucho más, señor presidente. La verdad que en el nuevo recorrido van a quedar 4 o 5 paradas en las cuales tomamos un compromiso de hacer las garitas y de hacer este tipo de transporte más cómodo para toda la gente. Y nada, creo que está explícito todo lo que pregunta el bloque de La Libertad. El tema de las garitas ya tiene 2 expedientes anteriores que trataron de regularizar. ¿Por qué? Porque al cambiarse las manos de las calles ha habido un cambio en los recorridos y en los circuitos de los 2 colectivos interurbanos, que son el Sauceño, que viene de Sauce Grande, y el X-Bus. Pero ambos colectivos ambos micros no tienen el mismo recorrido. Por lo tanto, las garitas han tenido que readecuar, no solamente por el cambio de las manos, sino también por los distintos recorridos que tienen ambas empresas. Lo que se pretende con esto, lo explicaba la concejala Natalia Abraham, que lo que se pretende ya se está trabajando en esto, porque como les decía, hay 2 expedientes anteriores que abordaban esta problemática. Entonces lo que se pretende es que se pongan en marcha esas propuestas. Va a haber otras garitas de colectivos en otros lugares y algunas que van a quedar en desuso. Por ejemplo, va a quedar en desuso la que está en la calle Patagonia, que creo que luego, no sé si la van a correr del lugar porque eso no lo dijeron, pero es la que se va a usar o se va a proponer para la Casa de la Cultura, que está ahí sobre la calle Patagonia, un poquitito más adelante donde estaba la garita. Después va a haber otra en la Plaza Papa Francisco, que esta simplemente la tienen que colocar, que ya está lista, y 3 garitas más. La idea es que estén puestas y colocadas a partir del 3 de abril. También lo que comentaron los concejales justicialistas es que estas garitas son parte de un proyecto de los alumnos, los y las alumnas de la Escuela Técnica, porque ustedes recordarán que la Escuela Técnica hizo una garita que se puso frente a la Escuela Primaria 2, que tiene energía solar, que la energía solar no solamente mantiene que la garita esté iluminada, sino que también incluso tenía algunos puentes como para cargar el teléfono mientras estás esperando. Entonces la propuesta sigue manteniéndose. Son los chicos de la escuela especial, de la escuela técnica, los que van a hacer esas garitas, y después el municipio no solamente les proveyó los materiales, sino que son los que se van a encargar de emplazarlas en los lugares que ya están determinados. Por este motivo fue que este expediente pasó a archivo, porque los concejales oficialistas consideraron no solamente que ya se está trabajando sobre este tema, sino que ya hay 2 expedientes que están en marcha para su cumplimiento. Entonces no hacía falta dar crédito a otro expediente más sobre el mismo tema. Así que pasó a archivo. ¿Sabías que en la Cooperativa Telefónica trabajan más de 40 familias montehermoseñas comprometidas con el crecimiento, que apoya a las cooperadoras de cada institución educativa mediante un subsidio anual, que ofrece a escuelas y jardines 2 o más conexiones de internet por fibra totalmente gratuitas para que puedan desarrollar sus actividades? Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados.
Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. Ahora, contratando Coop TV, el servicio de televisión digital de la Cooperativa Telefónica, podés suscribirte al pack HBO con una bonificación especial. Sonic, al fin encontraste a tu familia. Además, accedes a la plataforma de streaming Max sin costo adicional. You are a collector. Well, I dabble. I'm double. Coop TV. Otra forma de ver la tele. En la vida lo importante es elegir lo que te hace bien. Por eso te brindamos lo que necesitas. Productos de primerísima calidad, asesoramiento personalizado, servicio postventa, el mejor precio de contado y la mejor financiación con créditos personales y cuotas sin interés. Tenemos lo último en tecnología, hogar, muebles, moda, tiempo libre, herramientas y muchas más. Encontrá todo esto en nuestras sucursales, en la web o desde tu celular. Y disfrutá de lo que te hace bien. Casa Silvia, vos elegís. Diseñá con ecotablas y baldosas de plástico reciclado. Tex, pérgolas y muebles de exteriores sin mantenimiento. Para usar, usar y usar. Ecopostes del Sur. Celarrayán 3500. ¿Ya probaste nuestros productos? ¿Sabías vos que en nuestro taller producimos los más ricos alfajores, pastafrolas, tartas de coco, tortas materas y budines? También, si nos encargás, podés tener en tu evento todos nuestros productos salados. Todas estas cosas riquísimas las podés encontrar en nuestro salón de venta en Avenida San Martín 369 de 8:30 a 13 y en distintos comercios de nuestra ciudad. Lo otro que les quiero contar, que es el último expediente, el 3747, que también es de la Libertad Avanza, una minuta de comunicación que solicita informe sobre la red de desagües cloacales. Dice, en realidad es un expediente que tiene varios artículos y que está desarrollado sobre todo lo que pretenden, que es solicitar que se informe al intendente y a través del intendente a la secretaría que corresponde sobre las acciones y medidas de control que se ejecutan para controlar y cuidar el buen funcionamiento de la red de desagües pluviales de la ciudad y cuál es el plan de mantenimiento establecido a tal fin. Esto lo motiva un poco, bueno, la tragedia que vivió Bahía Blanca, la cual, digamos, nosotros no nos vimos afectados, pero también nos preguntamos qué pasaría si en Montehermoso llovieran 400 milímetros, qué pasaría con los desagües pluviales y qué pasaría con la evacuación del agua. Entonces lo que pretenden los concejales con esta solicitud de informe es ver cómo está lo que tenemos. Vamos a compartir un pedacito de lo que dijo la concejala Manso, que fue por la presentación del proyecto, la respuesta del concejal del Partido Justicialista Jorge Busca y también el aporte que hizo el concejal de Primero Montehermoso, Brian Oliaro. Después de lo ocurrido en Bahía Blanca, creo que no solo los vecinos de Montehermoso, sino los vecinos de toda la región, nos preguntamos en qué condiciones están nuestras localidades para enfrentar una situación similar a la de Bahía Blanca. Así que los considerandos son claros, es simplemente volver a preguntar en qué condiciones está nuestra ciudad para enfrentar un imprevisto de la naturaleza.
Si nos lo contestan, nos lo van a responder a todos los vecinos y nos van a dar tranquilidad a todos de que se está teniendo en cuenta una previsibilidad ante las tormentas y los imprevistos naturales. Se está trabajando también en el tema pluvial. La vez pasada, hablando con el secretario de Obras Públicas, nos contaba cómo es el trabajo del tema de la limpieza de los caños que tienen que ver con la parte pluvial. Tres veces por año viene todos lo han visto, es un camión enorme que hace la desobstrucción de todos esos caños. Por supuesto que se está trabajando y es más, en la última, cuando habló el intendente, una de las cosas que prometió y dijo y que ya se va a comenzar a hacer fue una boca pluvial en el barrio Esperanza, que va a llegar con el agua a la esquina de Río Asunción y Juramento, y ahí se bombea el agua hacia arriba para ser utilizada. Pero bueno, nosotros sí también vamos a apoyar esta minuta, porque que no hay ningún problema que el Ejecutivo, por medio de su secretario de Obra Pública, dé el informe pertinente. Muchas gracias. Tiene que ver con la planificación, me parece, con la planificación urbana, ¿no es cierto? Porque sí, podemos hablar de los desagües pluviales, sí, podemos hablar de mejoras en lo que tiene que ver con la canalización pero también hay otro aspecto para que esto no se convierta simplemente en parches, que tiene que ver con la planificación urbana y que tiene que ver con qué lugares incluso se le va a designar a los nuevos barrios y también qué lugares ocupan en la planificación los sectores más vulnerables o los sectores más precarizados o más postergados que arrastran ya consigo una pobreza estructural muy grande y que lo que hace, en definitiva, estas situaciones es poner en evidencia esa pobreza estructural. Y me parece que más allá de la cuestión de los desagües pluviales, parece que también tenemos que darnos nosotros un debate frente a un nuevo escenario que bien mencionaba el concejal Busca, de calentamiento global, de catástrofes naturales como nunca hemos visto. De un tiempo a esta parte venimos viviendo situaciones que inclusive con la tecnología que hoy hay es práctica, no se pudo prever los 300, 400 mililitros de agua en 3 horas, o las piedras que habían caído hace 2 semanas, o los vientos, o incluso las sudestadas o los cambios de viento y las condiciones climáticas que está viviendo nuestra ciudad Montehermoso. En ese contexto, me parece que tiene que haber una planificación que contemple las catástrofes naturales y los cambios climáticos para no tener que sufrir a futuro estas consecuencias. Y nosotros tenemos un frente costero inmenso, tenemos un frente costero y un ecosistema costero muy importante que tiene que ver con el cordón de dunas y de médanos y natural de Sauce Grande, que tiene que ver con la desembocadura Sauce Grande, que tiene que ver con todas las áreas protegidas hacia el oeste, y me parece que más allá de la cuestión de los desagües pluviales y demás, debemos darnos un debate en este contexto de catástrofes naturales, y entiendo que no estoy exagerando, sobre qué tipo de planificación y qué tipo de construcción se van a dar en nuestra ciudad. Y atentos y atentas con lo que está pasando en la zona costera de nuestra ciudad. Atentos con las construcciones de 12, 15, 20, 32 o incontables pisos. Atentos con las construcciones de 3, 4 pisos de hormigón armado sobre la duna blanda, sobre médanos vivos. Atentos y atentas con lo que va a pasar con las zonas de recuperación hacia el este de Sauce Grande, donde los médanos están avanzando sobre lotes y sobre caminos, y donde claramente nosotros debemos pensarnos, y todavía creo que estamos a tiempo de pensar qué planificación acorde al entorno natural y acorde a estas nuevas catástrofes o nuevos episodios climáticos se están dando. Por supuesto que acompañamos la iniciativa del bloque
pero sumamos esta inquietud para poder darnos el debate y a partir de lo que ha pasado y de lo que viene pasando, no solamente en Bahía Blanca, sino en toda la región, podamos tener una planificación y un abordaje bien serio de lo que se viene y de nuestra relación con el medio ambiente aquí en Montehermoso. Nada más, presidente. Gracias. Uno tiene que empezar a pensar hoy que estas cosas son moneda corriente en distintas partes de la región y del país y del mundo, porque el clima está cambiando. Hablamos del calentamiento global, hablamos de la falta de cuidado de las cuestiones climáticas. Entonces las ciudades, en consecuencia, tienen que estar preparándose o pensando qué haríamos nosotros o cómo lo viviríamos o cómo lo evacuaríamos si nos llegara a pasar a nosotros. Este proyecto, que contó con la aprobación de todos los concejales en su totalidad, me parece también interesante que el Consejo Deliberante tome cartas en el asunto, ¿no? Porque a veces la vorágine del municipio hace que siempre se trabaje sobre el emergente. Hay un problema acá, hay un problema allá, en este barrio, en el otro barrio, qué sé yo, y medio como que estas cosas van pasando y de pronto sucede una catástrofe climática y no sabemos qué hacer. Bueno, me parece interesante entonces que todos los concejales asuman un compromiso con respecto a esto y se pongan a trabajar fehacientemente en esta cuestión. La Cabaña de Mafalda, un lugar mágico y único donde la naturaleza recobra la calidad y el buen gusto de nuestros productos. Porque para Mafalda, ofrecer calidad no es un lujo. La Cabaña de Mafalda, Legue 2, 146. ¿Sabías que la Cooperativa Telefónica realiza el soporte técnico y mantenimiento al centro de monitoreo y a las más de 120 cámaras de vigilancia urbana, que ofrece capacidad de conectividad para enviar las imágenes del tomógrafo municipal, que posee una infraestructura de fibra gracias a la cual las empresas de telefonía móvil pudieron ampliar la cobertura de sus servicios, tanto en Monte como en Sauce Grande? Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados. Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. ¿Necesitas agua para tu casa o terreno? Llama a Perforaciones Campe y Adrián Ruppel, que te brinda asesoramiento personalizado y tiene la más amplia y recomendable experiencia en el rubro. Perforaciones para bombas sumergibles y centrífugas, cabalinas, molinos, instalación para geotermia y mucho más. Escribinos o llama al 291-509-1810. Encontranos en Facebook e Instagram como Perforaciones Campe. En primavera, florecen los mejores beneficios con la tarjeta que más te rinde por sus descuentos en el acto. Si no la tenés, acércate a Peatonal Dorrego 58, local 4 y pedila. No tiene costo de mantenimiento y es gratuita. MH Card, la ventaja de estar en Montehermoso.
¿Sabías que la Cooperativa Telefónica apoya permanentemente la realización de eventos culturales? Que tiene un sistema de becas a la excelencia que facilita a jóvenes de nuestra ciudad poder acceder a la universidad, que ofrece servicio técnico especializado a cualquier institución local que lo requiera. Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados. Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. Sobre el cierre de la sesión, primera sesión como les contaba, se hizo una referencia al hecho histórico conmemorado, recordado, bueno, que en este momento por ahí trae algún tipo de debate, pero que fue el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esta fecha es una fecha que no nos trae buenos recuerdos, que no se conmemora nada, que repasa los momentos más oscuros de la historia de nuestro país, que fue cuando el gobierno militar usurpa un gobierno democrático elegido por el pueblo, en ese momento que era María Estela Martínez de Perón. Ustedes recordarán que el presidente era Juan Domingo Perón, que muere, y asume el poder María Estela Martínez de Perón con un país que estaba absolutamente desbordado, en crisis, con violencia, con atentados, con 2 millones de preocupaciones y de problemas desde el punto de vista social, desde el punto civil, comercial, económico. María Estela Martínez de Perón asume la presidencia como corresponde porque ella era la vicepresidenta, y ahí lamentablemente el gobierno militar de aquel momento, las 3 Fuerzas Armadas, usurpan el poder en lo que se conoce como un gobierno de facto, que es un gobierno que no fue elegido por el voto popular, como era en este caso el caso de María Estela Martínez de Perón, y usurpa el poder y comienzan a transitar hasta el año 1983, que retomamos la democracia, comienzan a transitarse los peores años de la historia argentina. Un gobierno dictatorial, genocida, con abuso de poder, donde la gente que pensaba distinto desaparecía, donde había violencia, donde había tortura, donde había secuestro, donde habíamos perdido todos los derechos. Por supuesto, las cámaras no funcionaban, o sea, las democracias las leíamos en los libros. Hubo abuso de poder, hubo persecuciones a políticos, a estudiantes, a familias, a todo el que pensara distinto o que el gobierno militar de turno consideraba que era peligroso para lo que ellos denominaban la estabilidad del país, en un proyecto que hasta tenía un nombre rimbombante, que la verdad que era toda una farsa, ¿no? Esto, como ustedes saben, yo por ahí, bueno, disculpen que me pongo el chip de profe, ¿no? Pero como ustedes saben, esto fue sistemático, no pasó solamente en la Argentina, pasó en España, pasó en Uruguay, pasó en Paraguay, pasó en Bolivia, pasó en los países latinoamericanos, que veníamos un poquito flojitos con las democracias, y esto fue un plan sistemático en el cual se usurparon los poderes elegidos por el pueblo para presentar este tipo de gobiernos dictatoriales, demagogos, que pretendían un Estado sin ningún tipo de derechos y ningún tipo de libertades. Esto fue lo que ocasionó que, bueno, hace unos años, el 24 de marzo, que fue el día del golpe de Estado, sea una fecha en la cual recordamos, repasamos, y no creo que sea una pérdida de tiempo que yo les repase todo esto, porque a veces pasa esto que nosotros, la gente grande, como ustedes, como yo, bueno, ya sabemos lo que pasó. Es más, fuimos testigos, fuimos protagonistas. Por ahí los que vivimos en Montehermoso no nos vinieron a secuestrar, pero sí sabemos lo que pasó. Pero nuestros hijos y nuestros nietos lo aprenden en la escuela de los libros de historia. O sea, esto forma parte de la historia del país, y por ahí ellos son nacidos en democracia, ¿no? Y por suerte son nacidos en democracia. Y también esto va de la mano con esta cuestión de que cuidemos la democracia, que trabajemos para mantener la libertad que tenemos, que no son frases así sin ningún valor, son frases grosas e importantes porque tienen que ver con que no queremos más este tipo de gobiernos, nunca más, que un poco a veces
se tribuna livianamente y es un tema que merece la importancia que realmente tiene. Entonces me parece que detenernos a hablar un poquito de estas cuestiones es algo que tenemos que asumir todos los adultos, este compromiso de hablar en casa con nuestros hijos y con nuestros nietos, que no sea solamente un tema que es la clase especial de la fecha que se da en las escuelas, que sea un tema que esté apropiado en nuestra conciencia y en nuestro ser ciudadano y en nuestra necesidad de valorar, cuidar, querer y trabajar por la democracia que tenemos. Ahora vamos a compartir la presentación de los distintos bloques en lo que tiene que ver con esta fecha y el debate que se produce también a partir de esas exposiciones en lo que fue el cierre de la primera sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante. Si me permite, quisiera leer un documento que se armó en conjunto entre varias agrupaciones, que las voy a nombrar ahora, así no se pierden, porque también el negacionismo dice que el 24 solo salimos los peronistas a la calle y hemos visto a lo largo de los años, y más que nunca, la cantidad de personas no partidarias que fueron a apoyar a las abuelas, a las madres, a los padres, a los abuelos, que nunca los nombramos, a los familiares de los desaparecidos. En Montehermoso también dijimos nunca más y participaron del acto y de la marcha el Partido Justicialista, la Juventud Peronista. La 17 de noviembre, acá tenemos a 2 de sus representantes que siempre nos vienen a visitar, Blanco sobre Negro, AMS, ASN, que son los sindicatos de casineros, el Sindicato Municipal, SUTEBA, FEB, el Centro de Jubilados, los Centros de Estudiantes Secundarios, SATSAI, el Sindicato Telefónico, FOECITRA, Luz y Fuerza y Amararte. Entre todos ellos armaron un documento y, si me permite, lo voy a leer. Sí, léalo. El pasado no es olvido si se lo recuerda. El pasado no es pasado si vuelve a suceder. La distancia en el tiempo, que no es mucha pero suficiente, hoy es aprovechada por la derecha para seguir atropellando la razón, con el propósito de volver a intentar lo peor: la persecución, la represión, el ataque a la prensa, a la educación, al sector vulnerable y a la ciencia, el desprecio por lo nacional, algo habrán hecho para justificar el ataque a la verdadera libertad, la venta del Estado, la omnipresencia del mercado. Desde 1976 hasta la recuperación de la democracia en 1983, Argentina vivió bajo un régimen totalitario que dejó profundas cicatrices en la sociedad. Este régimen no solo se caracterizó por secuestrar, desaparecer y asesinar a personas, sino que también buscaba instalar una lógica económica que hoy se vuelve a instalar en el país. Además, la dictadura militar llevó a cabo la apropiación de bebés, hijos de desaparecidos que fueron privados de su identidad y de su historia familiar, lo que ha generado un dolor y una búsqueda inalcanzable por parte de las abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos. Esta es la razón por la que el 24 de marzo nos conmemora la importancia de recordar y reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente. Nos muestra que existen 2 caminos que podemos elegir actualmente como sociedad. Por un lado, podemos optar por la especulación financiera, que beneficia a unos pocos a costa de la pobreza y la exclusión de muchos. Pero por el otro, podemos elegir defender nuestra patria, su libertad y soberanía, lo que implica luchar por la justicia social, la igualdad y la dignidad de todos los ciudadanos. Es importante destacar que la libertad y la independencia no se pueden entender como sinónimos de políticas que afectan negativamente a sectores vulnerables, como lo son hoy en día los jubilados y las jubiladas. La dictadura de Videla, Macera y Viñone no solo buscó la represión y el terror, sino también la erradicación de la esencia nacional y la identidad del movimiento obrero organizado. Bajo la bandera del odio y la supuesta defensa de la patria, se cometieron atrocidades inimaginables. Se destruyeron culturas y se aniquilaron pueblos enteros. Sin embargo, es fundamental recordar que la libertad mal utilizada es sinónimo de totalitarismo, y el totalitarismo es fascismo, y el fascismo es incompatible con la democracia. A pesar de los intentos de distorsionar la memoria colectiva y reemplazarla por intereses individuales y egoístas del ya conocido, sálvese quien pueda.
No pasarán, porque el pueblo argentino no olvida. El pueblo que resiste a ser un mero testigo de la historia jamás será vencido. Memoria, verdad y justicia son 30.000. ¿Qué agregar a esto? Nunca más. Nosotros también queremos nunca más. No somos negacionistas, pero tampoco somos parciales. Nunca más a la parcialidad de la historia. Nosotros queremos memoria completa, verdad y justicia para todos. Queremos reconocer a todas las víctimas de una década oscura de nuestro país, por decirlo de alguna manera, una época difícil de enfrentamientos y de peleas entre compatriotas, más allá de reconocer también la tiranía o la dictadura del Estado. Queremos castigos para todos los asesinos y corruptos, no solo para los militares dictatoriales, lo vuelvo a decir, militares dictatoriales, sino también para los, se me fue la palabra, para los grupos asesinos que hubo también en esa época, como Montoneros y ERP, que también atacaron al pueblo, porque no fue que atacaron solamente a los militares contra los que combatían. Hubo muertos inocentes de todos los lugares, de todos los grupos. Queremos una historia completa, también queremos una historia completa, y tenemos la esperanza y la certeza de que hoy, gracias a las redes, se pueden conocer todas las posturas, todas las miradas, todo lo que ocurre en cada momento. Y no solo la historia va a ser conocida por los que gritan más fuertes. Hoy tenemos la posibilidad de que la historia se conozca desde todos los puntos de vista y desde todas las miradas. Por eso nosotros tenemos la confianza y la esperanza de que el nunca más se pueda hacer realidad. Yo solo quería un caramelito, ¿no? Decía la historia. Yo solo quería un caramelito y me contaron todo un cuento para no hablar de lo que en definitiva nos estamos refiriendo, que es precisamente el 24 de marzo y que es justamente la conmemoración y la reflexión sobre esa fecha, sobre lo que pasó en esa fecha específica y lo que pasó en los años posteriores, que por supuesto tiene una base, tiene un enclave, tiene un antecedente incluso de otras dictaduras, y por supuesto tiene sus consecuencias a futuro, en términos sociales, en términos económicos y demás. Pero a mí me parece que, digamos, yo por lo menos nací en democracia, pero creo que no es necesario haber vivido en esa época directamente para poder entender un montón de cosas que uno lo puede entender mediante libros de historia, mediante documentos audiovisuales, pero también mediante los testimonios de las víctimas. Los testimonios de las víctimas de tortura, de secuestro y también los testimonios de los familiares directos de aquellos desaparecidos o desaparecidas que en general fueron de 18 a 35 años, que en general eran estudiantes, agremiados, sindicalizados, trabajadores, estudiantes de ciencias humanísticas en general, y que claramente hubo un plan de exterminio, que eso es muy importante. Acá no se trata de hablar de excesos o de se le fue la mano. Digamos, acá hubo un plan de exterminio que está demostrado por años de investigación y de juicio y de testimonio en todo el territorio nacional, que se encargó justamente de eliminar y de perseguir a todos aquellos que pensaban distinto, que no entraban dentro de los cánones. Entonces, a mí me parece que hay que ser responsables en esta postura. Digamos, hay consensos que a los que nosotros hemos llegado como sociedad que tienen que ver con el nunca más en relación a la dictadura y que tienen que ver con la puesta en valor de la democracia
y que en esos consensos es donde nos encontramos, y ya, digamos, poner la discusión o la duda o los números o tratar de deslegitimar. Miren, esto no fue una década de pelea entre compatriotas. Esto no fue una guerra civil. Fue un Estado corporativo concentrado de poder que atentó contra sus propios ciudadanos como arrancaron a hacerlo en el 55 con el bombardeo a la Plaza de Mayo, al bombardeo de su propio pueblo. Entonces, me parece que hablar de una guerra o de retornar a las posturas del mismo Videla, que hablaba de una teoría de los dos demonios, estamos pero meando afuera del tarro, recontra afuera del tarro. Hay cosas que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Estos son puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos caer en falsos argumentos promulgados por los mismos sectores que han generado un terrorismo de Estado que hoy tiene 30.000 desaparecidos. Hoy siguen apareciendo nietos. Siguen apareciendo personas que desaparecieron en esa época. Entonces, si por lo menos no lo hacemos por un tema de que no queremos coincidir con otros espacios políticos, por lo menos hagámoslo por compasión. La historia completa se va a poder contar cuando aparezcan todos esos nietos que faltan por aparecer. Cuando se le ponga nombre y apellido a todos esos NN que todavía no tienen nombre. Cuando podamos acceder a todos aquellos archivos que nos digan qué es lo que pasó. Porque con esa memoria y con esa memoria completa es que nosotros vamos a poder proyectarnos mucho mejor hacia el futuro y construir otro tipo de sociedad. Pero entrar en discusiones absurdas y retomar a conceptos que han intentado instalar aquellos mismos que generaron el terrorismo de Estado, me parece que no, por ahí no va. La verdad que escuchar ciertos argumentos o ciertas palabras referido a lo que sucedió en la dictadura, a mí me duele mucho. Y yo no tengo familiares desaparecidos, no tengo... mis papás no sufrieron en ese periodo, pero sí me hace mucho ruido y pensar que cuando alguien, como por ejemplo escuchábamos el testimonio de Tile y contaba en carne propia lo que vivió ella y su familia, hoy no tiene la hermana, papá también desaparecido, y debe ser aún más doloroso. A mí me duele mucho escucharla, concejal, se lo tengo que decir, se lo voy a decir de frente, me duele mucho escuchar de usted esas palabras, me duele mucho escuchar los discursos de ciertos personajes que por ahí tienen algún tipo de decisión en nuestro país, que son negacionistas, que por ahí quieren justificar a lo que vivimos con decir, pero algo habrán hecho, y viste los montoneros, y viste algunos civiles se portaban mal, por eso había que darle mano dura. La verdad que no, me duele mucho y me cuesta mucho también expresarlo. Me duele un montón como argentino que haya todavía ciudadanos en mi país que no entiendan, que no sepan o que quieran ocultar lo que nos pasó, porque lo peor que nos puede pasar es ocultar y negar cosas que nos pasaron, porque así nos va a costar mucho llegar a una democracia sana, a una democracia. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nos pasó, y si pasó, no tenemos que ocultarlo, tenemos que reconocerlo y que no vuelva a pasar nunca más, nunca más. Acá no escuché a nadie decir que repudiaba que no hay ningún motivo para justificar bombas en las escuelas, que hoy en día, gracias a esa historia bendita, más de una vez se escucha que son falsas alarmas, gracias a Dios. Pero los que llaman en algunas escuelas que pasa diciendo amenaza de bomba, que son generalmente inventos, por no decir otra palabra, de los jóvenes,
Viene de esa época. Usted vivió la época donde a mí, como chica, y Busca también lo debe haber vivido, que nuestros padres se desesperaban diciéndonos: no vayas a levantar, no vayas a patear, no vayas a tocar nada en la calle, porque se sabía que podía ser una bomba o un explosivo pequeño. Entonces, por favor, reconozcamos la historia completa. Hubo gente que se equivocó de todos lados. No negamos que hubo abusos desde el poder, los hubo, y por eso se los juzga y están presos. Pero también hubo gente que cometió delitos, que hizo cosas que no debía hacer. Y yo lo viví. ¿Entiende? Y mi papá no tuvo nunca un problema, pero lo vivimos. Entonces, aceptemos la historia completa. Hubo agresiones, hubo cosas mal hechas. Y a partir de ahí, construyamos este futuro común para que el nunca más sea realidad. Nunca más. Tengo 65 años y la verdad que no pensé nunca en mi vida, se los puedo asegurar, que iba a volver a escuchar estos discursos que vengo a escuchar hoy. Yo viví, señora, esa época y la viví muy mal. La viví de estudiante y la viví muy mal. Así que no venga a ponerme cosas que yo no digo de las escuelas, esas cosas que hoy, a gente como usted y mucha gente como usted, le pusieron indudablemente por los medios de las redes, como dice usted, esta historia de que la memoria completa. Acá hubo un sistema internacional generado que se llamó el terrorismo de Estado, que fue hecho no solamente en Argentina, sino coincidentemente se hizo en Argentina, se hizo en Chile, se hizo en Uruguay, de la misma forma en todos lados, que era instalar un sistema perverso, totalitario, para imponer un sistema económico determinado, para venderse al mundo. Eso fue lo que se hizo acá. Y para eso había que acallar a la gente que pensaba. ¡Oh casualidad! La mayoría de la gente que fue muerta fue la que opinaba, la que pensaba. Mire, señora, la que fue muerta fue la gente que trabajaba en psicología, la que trabajaba en periodismo. Yo le puedo, en todas las partes de humanidades, la gente que participaba y opinaba. Y el que opinaba diferente tenía riesgo. Yo sufrí ese riesgo. A mí no me lo contó nadie, no me lo contó la historia. Esa historia completa que usted dice que hoy le impusieron, porque esta palabra de historia completa es nueva. La memoria completa, dicen ahora. ¿Cuál es la memoria completa? Yo viví eso, viví el secundario del terror, también lo viví. Así que yo, la verdad, para mí es muy desagradable, perdóneme, ¿no? Pero volver a escuchar este tipo de situaciones que yo pensé que nunca más la iba a escuchar. Y la verdad, duele, señora. Duele y duele mucho. Escuchar gente como usted, la verdad que duele. No puedo creer que nuevamente en este país, se vuelvan a generar este tipo de situaciones. Yo pensé, la verdad que veo que no me equivoqué, que teníamos otro país, otra cosa que había generado la democracia. Indudablemente nos equivocamos. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Esta fue la presentación de lo que pasó en el Honorable Consejo Deliberante a partir de esta fecha que estábamos conmemorando. Habría mucho por decir, pero la propuesta es que ustedes, después de escuchar todo esto, reflexionen, piensen, visibilicen las posturas de cada uno y saquen sus propias conclusiones. Nosotros nos encontramos en la próxima sesión.